A la India llego yo el 24 de diciembre de 1998, agotado de buscar respuestas por todos lados y aquí no las he encontrado. O si me las dieron, no las había entendido. Y me tocó fue ir a la India. A mí me tocó ir a la India. Y allá que consigues tú. Mi abuelo era devoto de Sai Baba. Tu abuelo, o Sí. sea, que te traía, Mi hermano es todavía devoto de Sai Baba. Yo viví en mi casa de mi abuelo, como comenté, me voy a Caracas, estoy en la universidad, yo me quedé en la casa de mi abuelo y dormía en la biblioteca. Ahí tenía una cama, lo tenía acondicionado y me quedaba ahí. Y ahí estaban los libros de él. Me llamaba la atención, pero nunca abrí el libro. O sea, lo que me llamaba la atención era la presencia física, la foto, la imagen, pero nunca abrí un libro. Y ah, estando en India, mi hermano, yo estoy pasando por una crisis que ya yo no aguantaba. ¿O me explican de qué se trata todo esto? Porque no entiendo. tenías que dar 30 Porque si se trata de esto, ya yo lo hice todo y más, ¿ok? Y no, o sea, suficiente, basta. Lo único que quedaba en la cabeza era Dios y feliz y contento si me apagas la luz y me traes de regreso a casa. En esa condición, eso se llama un estado de desapasionamiento que es primario a la aparición de un sabio realizado. Los llaman así, alguien que sabe que el ego no existe, ¿no? Por ende sabe que él es conciencia. Y mi hermano está en la India y él dice que mentalmente se comunica con Baba y le dice que me traiga para India. Y le muestra una foto mía. Y Baba lo mira, sonríe y dice, sí. Me manda una carta y yo estoy leyendo la carta y a mí se me arrugó. Claro, porque ya por el mundo chamánico y espírita de donde yo venía, lo consideraban a él un avatar. La conciencia se manifiesta todo es conciencia. O sea, todo es una manifestación de la conciencia, desde una pulga hasta los dioses. ¿Ok? Los avatares son una manifestación de la conciencia en forma humana que presenta ciertos atributos y en muy pocos casos todos los atributos. Es decir, manifestación, materialización, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros todavía, o para mí por lo menos, es la venida del segundo Purna Avatar, que manifiesta cada 5.000 años. Y yo dije, nada, yo sabía, sabía quién era. Ok, pero decía India, imposible para mí, ¿cómo voy? El trabajo, el dinero, el boleto, los niños, ¿cómo hago? A las 3 semanas estaba yo en India. Y llegué, para mí fue muy simbólico porque para mí Jesús era mi vida, pues, el cristianismo, ¿no? Y simbólicamente muy importante, llegó el 24 de diciembre ahí. Y ese mismo día entro a ver a Baba, Baba pasa y no sé, hay una cosa que llaman en India Shakti Pata, que es iniciación por medio de energía. Yo estoy sentado ahí y era como que me hubieran pegado un cable a un pie y recibía como unos correntazos. Brincaba, el cuerpo brincaba como, pero duro, ¿ok? Casi que me levantaba del piso. Que mi hermano, la gente alrededor se separó. Y yo sentí como 3.000 kilos de carga emocional, de peso emocional en los hombros se fue. Cualquier cantidad de karma, si se quiere, reducido por la ceniza. Y de ahí en adelante, cada vez que él venía, o escuchaba su nombre, o pensaba en él, o escuchaba los cantos, la mente se quedaba quieta sola. Ujú. O sea, yo nunca traté de meditar, de practicar. Hice algunas prácticas que me dijeron, pero dice, ya yo hice todo esto, no es para mí. Y empecé a entender, a darme cuenta, no, esto es actividad mental y esto es más de lo mismo y me produce la misma angustia porque es la búsqueda. ¿Sí? El infierno, la pesadilla de la búsqueda. y una expectativa. En cambio, nada más estar ahí era suficiente. Nada más estar ahí en la presencia física era suficiente. Y en el entorno había una vibración ahí. O sea, tú podías sentir la diferencia de lo que entrabas al ashram a lo que salías del ashram. Era como una especie de campo de bienaventuranza que te permeaba. Claro, si estás mentalmente dispuesto o preparado o puro o como sea.
Y así fue como pasó. Pasé un tiempo con él, tuve una entrevista con él, para no entrar en detalles, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Pero el verdadero, como yo tengo una mente muy religiosa y muy apegada al Dios personal, eso se convirtió en un obstáculo y él se dio cuenta. Y me mandó a Tiruvannamalai, donde Ramana, que ya estaba muerto. ¿Sí? Y ahí pasó el primer, digamos, despertar o darse cuenta. Llegando a Tiruvannamalai, acostado en el autobús, durmiendo. Y pude darme cuenta en el proceso del sueño profundo, la vigilia, cómo funciona todo en cámara lenta. En el sueño profundo hay conciencia, pero pocos son conscientes de que son conciencia en el sueño profundo. O sea, eh, muchos creen que no existe en el sueño profundo o que nada existe en el sueño profundo. Y tú les dices, bueno, pero si no existe, ¿cómo sabías que no existía? O sea, tienes que existir para negar tu existencia en el sueño profundo. Lo que sucede es que lo primero que surge es la luz más brillante que se pueda imaginar, que es la energía potencial no diferenciada en su forma prístina, aunque esa es la mente que está dormida. En su forma prístina es energía pura, ¿ok? No diferenciada, pura energía. Luego esa energía pasa por unos canales en el cuerpo, que llaman los nadis o canales psíquicos, y automáticamente llega al cerebro y aparece, no es el primer pensamiento, pero es la noción de ser. ¿Sí? Esa idea de ser consciente, que ya es un pensamiento, pero muy sutil. ¿Ok? Y aparece el yo consciente. ¿Ok? Y a lo que aparece el yo, empieza a haber percepción a través de los sentidos. Y luego aparece el primer pensamiento, que es yo soy el cuerpo. Y yo puedo ver cómo eso sucedió en cámara lenta. Y cuando venía, No, de dormir a despertar. mm, La vigilia generalmente es ¡pam! ¿Verdad? Se pasó por cámara. Se puede hacer a conciencia, un poquito de práctica. No es absolutamente necesario ni siquiera que vean esa luz, con que sepa que son conciencia es suficiente. Y lo único que hace falta es que la idea yo soy el cuerpo se disuelva por lo menos por una fracción de segundo. Y automáticamente se sabe que se es esa conciencia. Uno también es la mente, pero uno cree que es solamente la mente. O sea, conocemos solamente nuestro aspecto relativo, manifiesto, con características, cualidades, etcétera, pero no conocemos nuestro aspecto real e inmortal. Y llegamos al ashram de Ramana, y cuando entro al ashram, y estoy parado hablando, hay una estatua muy linda de él, negra, una piedra negra pulida. Y cuando estoy parado frente a la estatua, lo que me doy cuenta es que la estatua está ahí, como un shock, ¿no? Como que te da un susto. Pero no me asusté, fue como un estado de shock. Automáticamente, con los ojos abiertos, perdí conciencia del cuerpo. Pero seguía siendo consciente de ser. No sé cuánto tiempo estuve allí porque no hay noción de tiempo y espacio. Y al rato una amiga me jaló por un brazo y me sacó. Volvió otra vez a conciencia del cuerpo. Y no tenía conocimiento intelectual para compararlo con la experiencia y llamarlo nada. O sea, fue una experiencia tan pura, tan pura, tan pura que ni siquiera yo sabía qué era lo que estaba pasando. No había podido intelectualmente racionalizarlo. Volví a tomar conciencia del cuerpo, pero la mente se encontraba en un estado completamente puro, prístino, inmaculado. O sea, armonía con todo. Diferentemente donde estuviera, todo estaba bien. No había nada especial si estuviera en el barrio donde estaba viviendo o si estuviera en el ashram, donde era un estado de completa y absoluta armonía. Regreso a los 10 días donde va, se acaba mi tiempo en India, habían pasado 6 meses, ya visa se acabó, el boleto se acabó, la plata se acabó. Fui por un mes y me quedé 6. Regresé y empezó a suceder solo, una entrada y salida de conciencia del cuerpo solo. Fue muy impactante durante el vuelo a Caracas, porque sucedía muy rápido, se sucedió varias veces y por tiempos prolongados. Me acuerdo tomando
una taza de té o de café en el avión y de repente cuando voy a agarro la taza me doy cuenta, así como la taza no soy yo, es un objeto, la mano que sostiene la taza también es un objeto, yo es otra cosa. ¿Ok? Pero todavía no puedo ah, intelectualizarlo, racionalizarlo. O sea, está la experiencia, pero no había ningún tipo de interpretación. Pero por supuesto era muy agradable, porque lo que uno es como conciencia es silencio absoluto. En realidad uno como conciencia nunca dice nada. Todo lo demás es reflejo de la conciencia, mente y todo lo demás. Al llegar a Caracas, entonces empiezo a asociarme de nuevo al país, la familia, el trabajo, los amigos. Y otra vez la mente volvió. Y yo dije, no, no, no. Esto otra vez no. Yo quiero que esto se acabe permanentemente. Y de vez en cuando otra vez entraba y salía de esos estados de ausencia y conciencia del cuerpo. Y al poco tiempo surgió de nuevo la urgencia, no, yo quiero que esto se acabe, que se acabe para siempre. Y apareció la oportunidad de nuevo ir a India. Y en India conocí un devoto de Baba que hablé con él y me dijo, yo le dije, mira, está pasando esto y quiero que esto se haga permanente. Y me dijo, lleva la atención de lo visto al que ve, del objeto al sujeto. Lo visto desaparece, el que ve desaparece, y lo que queda es el acto de ver como la experiencia de ser aquello que ve. Y entonces ahí empiezo yo a poner, a juntar concepto, explicación con experiencia. Dice, claro, en ese estado simplemente eres consciente, eres conciencia, pero no sabes nada, porque no hay mente, no hay concepto, no hay razón, no hay nada, y todo se va absolutamente todo. Y así lo hizo. La diferencia fue que en ese momento algo, digamos, del interior brotó, se reveló una especie de corriente o de fuerza de vibración y absorbió el ego, pero por completo, temporalmente. Y ahí sí pude poner la experiencia como conocimiento. O sea, claro, yo soy eso, o sea, pude intelectualizar, eso es lo que yo soy. El ego regresaba, porque todavía la mente religiosa, la mente espiritual, las tendencias auspiciosas, o como las quieran llamar, todavía estaban ahí muy arraigadas. La vida monástica, el celibato, el vegetarianismo, la India, el gurú, el ashram, todo eso, ¿no? El apego a eso, produce una identificación con eso y hay que dejarlo a un lado. La vida secular tienes que dejarlo a un lado, tienes que dejar a un lado todo. O tienes que abandonarte a ti mismo, ¿no? Y así fue. Entonces ya Baba, entendiendo que él se convirtió en un obstáculo, o sea, ya empezó como, ya no te dabas primera fila, sino que quedabas en la parte de atrás, y cero miradas, cero entrevistas, no, nada, nada, nada. Y luego señora Talal también fue sacándome de los rituales. No me permitía que, lo hacía como muy inteligentemente, me decía que lo fuera a acompañar a caminar o que hiciera una diligencia para él o simplemente me llamaba a su casa y me quedaba ahí y no participaba de los rituales. Hasta que poco a poco todo eso desapareció por completo. O sea, no hay ningún tipo de, no le puedo agregar nada al yo. Como vivo en el mundo que vivo, si te preguntan quién eres, bueno, yo soy fulano de tal y vivo aquí. Pero te refieres a ti como eso, pero no te identificas con él. Simplemente tienes que funcionar acá y a veces hace falta el conocimiento y ya está. Ese fue un evento arbitrario. No parece que hubiera relación con nada que tuvieras hecho para cuando empezó a aparecer realmente Bueno, desde niño se supone que es el resultado de prácticas anteriores, de esfuerzos anteriores, en otra vida. y en esta. Ah, anteriores en esta. Y en esta. Dice, y en esta, o sea, también en otra vida. La reencarnación, bueno, es decir, tal cosa existe, pero Sí, pero es memoria, es identificación con una infinitésima. Si yo me recuerdo de 500 vidas pasadas, ¿cuántas vidas humanas han habido?
Y si sumamos el proceso evolutivo, todo lo que tú quieras. O sea, que eso todavía sigue siendo identificación con una infinitésima parte de la totalidad de la memoria colectiva. Yo fui a esto, yo fui a esto. Es real y no es real. No. Sí, Al igual que la vida que yo tengo ahora es real e irreal. Porque ¿dónde está lo que yo llamo mi vida si no pienso en ello? Que es básicamente recuerdo. Y ese recuerdo está asociado con este cuerpo. ya no ocurre en la dimensión del tiempo-espacio. Mente. También, por Todo eso, eso es completamente ilusorio. O sea, es ilusorio porque no tiene una realidad como tal, pero es real porque ahí está. O sea, no lo puedes negar. Sí, en India dicen que la mente no se puede decir ni qué es ni qué no es, o sea, que realmente no hay nada que se pueda decir acerca de ella, porque ¿cómo se llama eso que proyectan en el cielo? holograma. Como un holograma. Entonces, ¿es verdad? ¿Es real o no? Bueno, mientras esté allí, ahí está, ¿verdad? Se ve, Pero cuando no está, no está. Entonces, ¿es o no es? Bueno, cuando es, cuando no es, no es. Pero tiene que haber algo allí permanente. Ahora, una pregunta. Ah, A nivel energético, ¿hay algún como proceso te lo voy a poner como a nivel personal? Este, yo creo que yo sentí como más profundidad a nivel espiritual cuando empecé a sentir la sutileza, mm, vibraciones, qué sé mm, yo. mm. Y al principio estaban como, ajá, muy expansivas y estaban bien, pero después se volvieron incómodas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaran un poco sobre eso. La ilusión en su colectividad es energía. Es una energía, es una sola. O Ujú. sea, hay una parte, tenemos que dividirlas para poder explicar. Hay una parte que permanece en estado potencial. O sea, infinita cantidad de posibilidades que están allí en forma latente, potencial, semilla. Un poquitico de eso es lo que llamamos universos o mundos, ¿ok? Que está condensado. O sea, esto es energía condensada. Tiene el aspecto, crea la ilusión de que es material sólido, que lo llaman realidad objetiva. Y hay un aspecto de esa energía que es más sutil, que es lo que se conoce como el cuerpo sutil, que es el ego, que incluye el intelecto, el conocimiento, la memoria, las tendencias, las creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un cuerpo de emociones y sentimientos. emociones y sentimientos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos una parte que es gruesa o grosera, el cuerpo material, tienes el cuerpo sutil y tienes el cuerpo causal. Esa energía es la causa de la aparición de lo sutil y lo causal. La conciencia está más allá. La conciencia es la base, el sustrato donde todo esto juega. Pero la conciencia no es ni energía ni es nada. La conciencia es absolutamente vacía de nombre, de forma. Aún así es consciente y aún así es. Está viva, ¿ok? Pero no hace ni deja de hacer. La conciencia no es el creador ni nada. Es esto que está acá lo que hace todo y deja de hacer. Se dice que está sujeto a la voluntad del absoluto, pero el absoluto no. Cuando te das cuenta de que eres eso, lo que tú eres simplemente es. O sea, yo no creo que haya nadie que haya podido ir más allá de decir que simplemente es. El mismo Ramana Maharshi, que es una de las eminencias del siglo XXI en este tema, simplemente es. ¿Y cómo lo sé? Cuando lo sabes es evidente, no hace falta la confirmación de nada ni de nadie, simplemente es. Entonces, es a nivel energético que aparece el ego y que se destruye el ego. O sea, la destrucción, esa energía funciona como crea, sostiene. Yo no diría que destruye, sino que transforma, ¿no? Porque la energía como tal no tiene principio ni fin, o sea, simplemente se transforma. A veces los procesos de disolución del ego son dolorosos, tanto emocionales como físicamente. Pueden ser sensaciones muy incómodas en el cuerpo. Y no se puede hacer absolutamente nada. Simplemente sucede.
sea, por eso decíamos que, bueno, pero esto es voluntario, es causal, es un accidente. Solamente podemos describir cómo funciona y que funciona así, pero no es un proceso individual. Y si es individual, tendríamos que entender a toda esta masa de energía indivisible como el individuo. O sea, no, realmente no hay múltiples cosas. Esto es un solo poder creativo, uno. Y no está separado de la conciencia, ¿sí? No son dos. ¿Sí? No hay nada que exista independientemente separado de la conciencia. Tanto la conciencia contempla todo, la forma se informa, todo Todo. lo que sucede, sucede allí. Y lo que no sucede, no sucede allí. Correcto. En el sueño profundo, por ejemplo, ¿dónde está la forma? Ah, se fue. Pero hay conciencia. Hay conciencia de que no hay nada, de que hay oscuridad absoluta. Eso es la mente en su estado no manifiesto. Es la mente la que duerme. Estado, está dormitando, si se quieren, está latente, potencial. Todas las posibilidades están allí. Y luego otra vez, ¡rum!, aparece todo esto y hay como una especie de sentido de continuidad, ¿sí? Como una especie de orden, si se quiere. Aquí estoy yo, la memoria y todo, así es como funciona, pero es completamente ilusorio. No es diferente al sueño onírico. La vigilia no es diferente al sueño onírico. Aparentemente este dura más y tiene una continuidad. En el sueño profundo son como pedacitos, ¿no? Cada sueño es como un pedacito de algo. No hay continuidad. Ah, hay una paradoja entre ser lo que uno es, de lo que uno ya es, y no parecerlo. Bien. Es decir, tenemos esa particularidad de crear, de tener un yo que parece real y que genera dentro de ese todo una visión, una perspectiva que es como contraída, que nos separa, porque ¿cuál es la diferencia entre el perro y el resto? Ninguna en realidad. No, él está, porque él no El está ego. El ego es el que produce sentido de individualidad, de existencia individual. exactamente, y sin embargo eso ocurre dentro de lo que ya somos, es decir, no hay nada separado allí. Correcto. Tengo yo que disolver entonces el ego. Para darme Ese, cuenta de eso, sí. Intelectualmente yo lo puedo tener claro. Y la razón y el intelecto me llega hasta cierto punto, me lleva hasta esa conclusión. hasta el límite, hasta aquí puedo Exactamente. llegar yo, hasta aquí El puedo mismo llegar. intelecto te dice que el intelecto también tiene un límite. Ujú. ¿Y a quién le pertenece el intelecto? Al ego, al yo. Claro, Mi intelecto. claro. Y mi intelecto funciona basado en qué. El intelecto como tal es un instrumento de discriminación para la toma de decisiones en la vida diaria, a la derecha o a la izquierda. Luego, desde el punto de vista de él, no hay nada que yo pueda hacer para obtener ese resultado. Estoy hablando yo de mí, como intelecto, como yo, como ego. No, No hay nada que yo no, pueda hacer para tienes obtener que ese resultado. abandonar todos tus esfuerzos, no los físicos. ¿Por qué? Porque esto no es, de esto no se encarga nadie. De esto no se encarga nadie. No hay un individuo, o sea, ¿qué es la mente? Es como el reflejo en el espejo. ¿Ok? Yo utilizo la imagen de la analogía del espejo y el reflejo de dos formas. Las dos son válidas dependiendo del contexto en el que se utilice. El cuerpo es como un espejo donde se refleja la mente. ¿Mm? Entonces, cuando yo me veo en el espejo, lo que veo es el reflejo de mí mismo. Entonces, ¿cuál soy yo? Los dos. Simplemente que uno es real y el otro es una proyección. ¿Mm? Y la proyección oscurece la posibilidad de que me conozca como la realidad que soy, como el yo que soy. Entonces, ese yo no puede hacer nada porque ni siquiera hizo nada para hacer, no tiene ni siquiera la voluntad de aparecer. Y aquí, déjame ver si lo puedo poner en palabras correctas. Eh, esa disolución
si tal cosa existe, puesto que tampoco se disuelve nada que no exista. Eso que es abandonar el ego, esa relajación, si la queremos llamar de esa manera, de ese núcleo energético contraído allí, Mm. tampoco depende de nada. Es algo random. No depende de nada, pero aún así va a suceder ese proceso ilusorio donde uno se convierte en buscador y hace un esfuerzo y lleva una práctica. O sea, parece mentira, pero es una ¿Alguna paradoja. causa-efecto allí? Sí, Sí la hay. pero no las puedes separar. La causa es la energía y el efecto es un movimiento energético también que hace que el ego, que la energía manifestó, se disuelva en la misma energía. El sentido de individualidad, ¿no? No es que muere como tal, sino que pierde sentido de separación. No hay nadie ahí. Una ola no se reúne con el océano. La idea de que de que hay una ola y el océano desaparece. ¿Ok? El sentido de individualidad permanece, pero en un estado completamente puro y ya no se percibe como separado de la conciencia. A veces yo pongo la analogía de la luna llena, que la puedes ver a veces durante el día. ¿Sí? Entonces, esa luna en la noche ilumina, aparentemente ella es la que ilumina al mundo, pero realmente ilumina el mundo porque le pide prestada la luz al sol. O sea, simplemente refleja la luz del sol e ilumina el mundo. Cuando sale el sol en la mañana, ¿verdad? Y puedes ver, ya tú sabes que quien realmente ilumina es el sol y no la luna. Entonces, la mente del sabio es así. Pero a veces se dice que es una mente inútil porque ya no sirve para nada. No sirve. O sea, ya no funciona como funcionaba antes. Funciona de manera espontánea. Ya no está condicionada por las tendencias, por las creencias, por los conceptos, por las ideas. Completamente espontánea. Es decir, uno nunca sabe qué es lo que está diciendo porque no viene del conocimiento previo. Cada vez que yo hablo, yo sé lo que estoy hablando al mismo tiempo que la otra persona lo sabe, porque lo escucho a la misma vez que lo escucha la otra persona. Cuando este cuerpo hace algo, yo lo sé, al igual que lo sabe en el momento que la persona que lo ve, porque la predisposición no está allí. Hay ciertas predisposiciones que no mueren y son inofensivas, por ejemplo, la forma como se viste, o hábitos alimenticios, o ciertas cosas que son inofensivas. Ya como no hay identificación con el cuerpo, esos hábitos no dejan ninguna impronta, que se convierten en creencias, que me condicionen a hacer un esfuerzo, a tener que vivir de una manera en particular porque ese soy yo. Y si yo no vivo así, me sacas del cuadrito, entonces sufro. Si yo tengo un status quo, un estatus social, una forma de vida en particular, ¿ok? Y yo pierdo todo, eso va a ser un choque muy fuerte porque voy a estar en otro estrato social, ¿ok? Y con el cual no me hallo porque yo me identifico con aquel. Este es el que yo soy. Yo no soy esto. ¿No? Entonces es la identificación lo que desaparece. ¿Sí? El sentido de individualidad. El sentido de individualidad quiere decir que yo soy un individuo independiente, separado, autónomo, actuando por mí Que me mismo. tengo que proteger, que sufro porque tengo que protegerme, porque tengo miedo, porque tengo ambiciones, deseos que me dicen que solo así voy a estar bien, incluyendo tal vez el despertar. El miedo más grande es el despertar. El Ramana Maharshi despertó por miedo a la muerte. Por miedo a la muerte Claro. o conviviendo con ese. Primero miedo a la muerte y luego le perdió el miedo a la muerte. A lo que le pierdes el miedo a la muerte, eso se llama rendición. En el caso de él, también es indagación, es lo mismo que el cuerpo muere y visualizó, es más, su cuerpo físicamente murió y luego retomó otra vez, le pasó dos veces. Entonces el cuerpo está muerto, pero aquí sigo estando yo. Entonces, lo que yo soy tiene que ser espíritu que trasciende el cuerpo. El cuerpo tomó vida otra vez y tomó conciencia del cuerpo, pero permanecía consciente de ser. Será consciente de ser conciencia sin esfuerzo permanentemente, que es muy raro. Realmente el ego regresa y ahí se quedó.
por el resto de su vida. Era muy temprano. Tenía no sé, 14, 16 años, entre 14 y 16 años. Sí. Después de la muerte del papá, de hecho. Sí. Que tuvo esa experiencia. Entonces, ese miedo que sentimos todos, la muerte es ¿qué? El final. Por eso el final de una relación, el final de un trabajo, que me despiden o la compañía quiebra, o el final del contrato del apartamento y tengo que buscar, genera siempre Sí, una ansiedad, una angustia, un miedo, aunque sea muy sutil. La relación de pareja, la muerte de un familiar, un hijo, o sea, es el fin de algo. Entonces, la muerte como tal es el fin del sentido de individualidad, ya. porque si el individuo es la ilusión en su totalidad y la ilusión es inseparable de la conciencia y la conciencia es eterna, la ilusión también es eterna, o sea que realmente no hubo ni siquiera una creación. Todo esto ha sido modificado infinita cantidad de veces. O sea, en esta escuela no se crea en creación. La creación es para aquellos que no pueden entender el fenómeno de manifestación espontánea, porque todo surge de manera espontánea. El sentido de individualidad es el que crea la ilusión de que hay alguien que conscientemente, a través del esfuerzo y la razón y la mente y lo que sea, está haciendo esto y lo otro. Pero es que nunca fue así, Y también le da un sentido a la vida, que no lo tiene. que no lo tiene. Cuando me preguntan cuál es el propósito, darse cuenta de que no tiene propósito. Y ahí ya es la libertad de pensamiento. La libertad es no es para el ego, pero es del ego, porque la conciencia no tiene que liberarse de nada. Para la conciencia no existe otro. Exacto, ¿quién se libera? La liberación, no hay nadie que se libera. La liberación es de la idea de que ahí hay alguien. Entonces es un evento, es algo que sucede. Simplemente, en realidad sí, en realidad sí. Pero en la mayoría de los casos, esa actitud, si se quiere, consciente o deliberada, va a suceder también. O sea, eso también va a suceder. En la búsqueda va a suceder. Aunque no haya nadie que la busque en realidad, la búsqueda va a suceder. Todos pasamos por ahí. Todos nos convertimos en uno u otro momento existencialistas. Empezamos a cuestionarlo todo. ¿Mm? Especialmente cuando empezamos a darnos cuenta de cómo funciona el mundo como tal. Si lo observamos, si empezamos a observar un poquito separado de ello. Yo lo hacía desde niño, desde que yo tengo uso de razón, que el intelecto empezó a funcionar, había esa capacidad, si se quiere, de ver las cosas, digamos, desde otro ángulo, no como desde adentro de la familia o la sociedad, sino como desde afuera, para darte cuenta de cómo funciona. Y dije, no, 2 más 2 y siempre me daba 3, 5, 7, 9, nunca me daba 4. Entonces empiezas a darte cuenta del comportamiento humano, de la razón de su sufrimiento. Y yo decía, ya va, ¿cómo que no puede ser? Si cuando de niño, si cuando tú piensas no puede ser, ya es. O sea, ¿cómo lo que es debería ser diferente a lo que es y ya esa no me entraba en la cabeza? Yo prácticamente seguí las normas familiares y culturales y sociales porque no te queda otra. Y sabías las consecuencias. Entonces no valía la pena tomar el riesgo de sufrir las consecuencias de no pasar por el filtro, aunque por simplemente... Y además te pierdo, no pierdo nada. Sí, no tengo opciones. O sea, No no hay, estoy viendo otra cosa que sea mejor. no hay nada. Entonces uno se convierte, empieza a cuestionar el mundo y luego dice, bueno, si Dios creó este mundo, entonces algo también tiene que ver raro con Un usted. sádico, Usted allá tiene arriba. que... Sí. Sí. Entonces cuestionas al mundo, cuestionas a Dios y eventualmente te cuestionas a ti mismo quién soy yo. Y bajo ese concepto, de manera más general, hay cosas buenas o malas. Lo que se Se considera equilibra malo, esto, lo que se considera malo es porque genera dolor pero físico.
Y la identificación, emocional y la emocional es debido a la identificación con lo físico, que genera el yo que lo experimenta. De lo contrario, solamente hay dolor y conciencia de dolor, placer y conciencia de placer. Y lo fenoménico como tal es eso. Placer es el intervalo entre dos incomodidades. Y la incomodidad es el intervalo entre dos placeres o dos situaciones cómodas. Y la naturaleza del mundo es esa, sin romanticismo, si lo observas de manera objetiva, si se quieres, de manera imparcial. Y sobre todo incluso si te rindes a eso, sin querer luchar de que sea de una manera o de otra, ya se pierde todo lo que es el peso de la mente sobre ese vaivén. Si te rindes, el que se rinde desaparece. Pero es mejor el que, Porque ¿qué es rendirse? Ahí está y no tengo nada que decir ni nada que hacer. Esa es la mente que a lo que se queda quieta no puede sobrevivir. Va a ser absorbida por la conciencia. desde el punto de vista fenoménico, Mm. ¿quién cataloga qué es bueno y qué es malo? Simplemente. Eso varía también de tiempo en tiempo y de lugar en lugar, de acuerdo a circunstancias. Lo que antes era, ahora no es, y lo que ahora no era, ahora es. No, pero me refiero desde este punto de vista de que Desde este, adecuaba la vida. desde este punto de vista, si hablamos del punto de vista absoluto, no hay nada. No hay nada porque el que cataloga es una ilusión allí. Si no hay dos, entonces, ¿quién habría de catalogar qué cosa y cómo? Exacto. Y a la siguiente pregunta es si eso es así, Así que, de esa forma, que no hay nada bueno ni malo como tal, sino que todo forma parte de la manifestación de eso que está allí. Y nosotros lo llamamos malo o bueno, pero en realidad lo pudiéramos decir de oscuro y claro. en la ausencia de la mente, ni siquiera la pregunta surge. La pregunta surge ahora porque todavía, claro, obviamente, el diálogo revela que había un proceso por lo menos de observación, introspección y análisis, ¿no? Raciocinio, intelecto, y lo lleva a uno hasta esa conclusión. Pero ahora esa conclusión, o sea, para saber realmente que eso es un hecho, no se puede hacer nada. El intelecto se tiene que detener. El intelecto no funciona. No hay forma de tomarse. El intelecto funciona solamente a base de información. Necesita una preconcepción. Tengo que saber qué es la derecha y qué es la izquierda para luego decidir, discriminar entre la derecha y la izquierda y tomar la decisión de ir a la derecha o a la izquierda. Ahora, la decisión que yo voy a tomar de derecha a izquierda, lo que uno llama libre albedrío, no es libre. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a ningún lado que yo no sepa. O sea, yo voy para acá porque lo conozco y es agradable. Y no voy para acá porque lo conozco y es desagradable. Aunque no haya tenido la experiencia directa, si yo veo un video de lo que pasa, por ejemplo, en un país que está en guerra, yo digo, César, no vamos de vacaciones, no vamos para allá o para acá, no, para acá, ni loco. Pero ya tengo que tener una preconcepción. O sea, el intelecto no puede funcionar sin idea preconcebida. Entonces, quitas la atención de lo material objetivo, quitas la atención de lo subjetivo o mental, el intelecto se queda sin función. El intelecto entonces se sumerge en el ego se queda completamente quieto y entonces se disuelve en la conciencia. Disuelve quiere decir que pierde el sentido de egoidad, el sentido de existencia individual separada, lo pierde. Entonces ya no lo puedes llamar ego, ni lo puedes llamar mente, ni lo puedes llamar sofá, ni puedes llamar nada, nada, porque realmente esto no dice yo soy un sofá y soy así diversado. ¿Quién lo dice? Yo. O sea, que esto como tal tampoco tiene nombre, ni tiene forma, ni tiene características, ni cualidades, ni atributos. Todo eso es completamente mental. O sea, que la vida que uno llama como tal vida es una construcción mental. Sí, pero parece real. La realidad que tiene es porque es derivada de la realidad, ¿no? La realidad que tiene el yo
El yo La raíz de lo que es este real. se la está pidiendo. La conciencia que tiene, ese ser consciente, es consciente porque le está pidiendo prestada la conciencia absoluta. Pero la gran diferencia entre eso que tú comentaste anteriormente, de la espontaneidad de las cosas que tú conoces al mismo tiempo que están sucediendo, porque es una experiencia directa y fresca y espontánea, luego la mente se la apropia y empieza a convertirse en el hacedor. Yo hice esto, yo pensé esto, yo tomé esta decisión, pero realmente allí es donde está la ilusión, básicamente, porque si te quedas con lo espontáneo, con la experiencia directa, sin darle la identidad o identificarte con la mente, Mm, lo que está sucediendo es la vida fluyendo constantemente, mm. de manera De espontánea. manera espontánea. Exacto, de Mm. manera espontánea. Pero la mente luego se apropia y empieza a dar explicaciones, a construir una historia de eso. También eso surge de manera espontánea. O sea, Mm. el ego surge de manera espontánea, es sostenido de manera espontánea y es disuelto de manera espontánea. O sea, realmente, Desde aquí, desde este ego, me da rabia esa espontaneidad. Pero también eso es solo eso. También eso Pasa surge también, sí, es que si uno empieza a darse cuenta, uno empieza a darse cuenta, espérate, ya va. Es que yo no tengo nada que ver con la mente. Yo ni siquiera, yo como conciencia no estoy pensando. O sea, hay algo que produce el pensamiento. Es una energía que produce el pensamiento. igual con las emociones. Es Las todo. emociones es una energía que llega como unas oleadas y se van como unas oleadas. Eso no es algo que tú estés produciendo. Sí, 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 claro. La persona tiene que convertirse indagadora, introvertida, observadora por lo menos. ¿Ok? Para poder verla, o sea, el conocimiento verdadero surge de mera observación, no de análisis o comparación, simplemente observación. Y cuando analizamos o observamos ese fenómeno vigilia, ¿ok? Nadie se despierta voluntariamente, simplemente sucede. Es más, tú puedes poner un despertador y te despiertas 5 minutos antes, ¿ok? ¿Y cómo sucedió? Espontáneo. Igual que dormirse. Te acuestas a dormir y espontáneamente estás en un mundo paralelo soñando. Y si tienes suerte, para que descanses un poquito, ¡fum! Aparece el sueño profundo. O sea, todo eso es un movimiento mental que surge o que sucede de manera espontánea. Y uno lo que es en realidad, porque uno también es la ilusión, uno lo que es en realidad es el testigo de la ilusión. Y lo llamo testigo mientras considera la ilusión como una segunda entidad. Porque si el testigo y los testiguados son uno, entonces ¿quién es el testigo de qué? La idea de testigo, inclusive la idea de conciencia desaparece. Ahí no puedes decir nada. ¿Dónde está el otro? A quién se lo tendrías que decir, o podrías decir, y cómo. Aún así, el ego va a tirar sus pataletas hasta que se disuelva por completo. Y va a haber, hasta cierto punto, llega un momento que el acto deliberado de poner la atención en el pensador, porque no se puede poner atención en la conciencia absoluta, es imposible. Uno sabe qué es la conciencia absoluta. Cuando la mente le pone atención a sí misma, que se queda quieta. A lo que se queda quieta, por un segundo colapsa, se sumerge en su fuente y uno se da cuenta de que es la fuente, ¿ok? La conciencia. Pero hay esa energía espontánea que vuelve a surgir. Vuelve a surgir, claro, porque si las tendencias no han sido erradicadas por completo, entonces esas son las mismas que van a traer al ego de regreso porque son una y la misma cosa. Pero tú no puedes separar a la mente de las tendencias. Y la mente es una tendencia. La- Eso es lo que dice de Santi la fuerza, ¿no? Por inercia, la inercia que queda, que todavía tiene Correcto. fuerza por sí misma. Estoy grabando. Creo que sí.
Sí, Esperemos que Sí, 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 estoy sí. grabando. no la recordar. Sí, 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 estoy sí, grabando. sí, sí. Entonces las tendencias son las que sacan de nuevo al ego. No la tendencia raíz, la mamá de todas las tendencias, es la tendencia a identificarse con el cuerpo. Porque todas las tendencias derivan de la identificación con el cuerpo. Lo que yo quiero repetir o lo que yo quiero evitar es a través del cuerpo y es preconcebido, ¿no? Es la idea preconcebida, la preconcepción la que me dice otra vez para acá y nunca más para allá. Tiene que ver con el placer y el dolor. Y tiene que ver con el placer y el dolor. Nadie, bueno, hay gente que busca el dolor Porque adrede le da placer. porque le da placer. El ego va a agarrar por aquí o por allá, siempre va a tratar de sobrevivir, porque es un mecanismo milenario. Es parte, si se quiere, de un proceso evolutivo. Y como proceso evolutivo, así como surgió el ego en el ser humano, también está su disolución porque ya no funciona. O sea, ya cumplió su función y tiene que desaparecer porque si no, desaparece el hombre como especie Y el planeta y el planeta se lo lleva todo. entonces son Que capaces. igual a la conciencia no le importa mucho. Desde el punto de vista de la conciencia no pasa nada. No pasa nada. Sí, sí. Siempre va a ser inafectada. Una especie de una forma, la religión apareció como una forma de poner un orden durante un tiempo, pero también ya caducó. Ya el ser humano está, inclusive, en su gran mayoría, está preparado para este conocimiento. Estas eran escuelas ocultistas. Y las escuelas ocultistas, las escuelas no dualistas, fueron lo que quedaron las religiones, las escuelas dualistas. Para aquellos que no podían entender esto, entonces inventaron un sistema de creencias que mantuviera una especie de orden, el orden moral, por ejemplo, que basado en la religión. Entonces, luego las escuelas dualistas que persiguieron a las escuelas no dualistas, que son los padres de las escuelas dualistas, porque empezaron a escucharlos y dijeron, bueno, ¿y este qué está diciendo? Atenta contra nuestra sobrevivencia. Exactamente, exactamente. Entonces ya eso caducó. Por eso hay tanto, todavía hay mucha pseudo espiritualidad en el mundo. La sociedad, todo, que si la astrología, que si esto, que si esto, que si las constelaciones, que si las... Todo eso es, pañito, todo eso es un movimiento del ego dentro de sí mismo. Qué bonita historia. Es muy lindo lo que tú quieras, pero no disuelven al ego. Es una historia. E inclusive los estados de trance tampoco lo disuelven, lo suspenden, pero no lo disuelven. Solamente dirigir la mente a su lugar de origen hace que se disuelva. Y es o por rendición o por indagación. Sino que la mente se queda quieta, perfecto. Pero sigue estando allí Tú puedes pasar 300 años con los ojos cerrados con la mente quieta, pero tu ego sigue intacto. la contracción está allí. Correcto, porque las tendencias siguen vivas. ¿Y qué es lo que necesitas para disolver la tendencia? Que se manifieste, que se revele, ¿ok? Que el impulso surja y yo tenga la capacidad de verlo sin identificarme con él y mantengo la atención en el observador de la tendencia, que es la tendencia raíz. Mantener la atención en el pensamiento yo, que es la raíz de todos los demás pensamientos. Entonces, ahí esa tendencia no regresa a la mente, se disuelve en la conciencia. Se va disolviendo, se va disolviendo, se va disolviendo. Cuando el ego está lo suficientemente débil, entonces es absorbido por completo. Pero solo el ego no es un pensamiento, el ego es algo previo al pensamiento. Primero aparece esa energía contraída con esa sensación de yo y después aparece el pensamiento de yo. No, porque el ego ya, el ego es Fue lo que me pareció entenderte a ti en algún momento. sí, no, claro, los términos. Sí, Es las palabras. el pensamiento yo soy el cuerpo. El otro es una especie de noción de ser, una Es- conciencia de ser. Pero esa conciencia de ser, si no tiene el sentido de identificación, no la puedes llamar ego,
porque ya no se percibe como entidad individual independiente separada. Al igual que la ola no la puedes llamar ola, a lo que te das cuenta de que no existe separada la conciencia. Esa conciencia de ser no desaparece sino hasta la muerte del cuerpo. Si el ego ha sido disuelto, entonces se acabó. Si no, entonces el cuerpo se va, pero queda todavía grabado en esa conciencia de ser todo lo que se percibe a través de los sentidos, la memoria. Puede que esto, La memoria no se disuelve también con la muerte del cuerpo. no, la identificación sí. Entonces, ¿qué es lo que reencarna esa memoria? O sea, esas tendencias quedan allí por un tiempo en estado latente potencial, ¿ok? Y luego empiezan otra vez y se materializan en una forma humana otra vez. Como decimos aquí, ¿no? El mismo museo, diferente cachimbo. Tiene un cuerpo diferente, pero se comporta exactamente igual. Como las exnovias o los exnovios. Cambia de nombre. Cambia de nombre, pero es el mismo. Exacto. Pues la misma energía Exactamente, el comportamiento. Sí, es la misma conducta. Son patrones de conducta. Los patrones de conducta, generan resultados sí. igual. Claro, la salida mía de la religión y la espiritualidad, no la mía en general, Y del espiritismo y de de todo. todo eso, hace que veas esto desde otro punto de vista y no tienes conflicto con ninguno de ellos. Mm, Ahí están, tienen su función. Que son ¿Ok? tan buenos o tan Yo malos todavía como tengo queremos. amigos cercanos que los quiero muchísimo, ¿ok? Los visito y todo, pero la tendencia no está allí. O sea, si no tienes la tendencia, Cualquier cosa está bien. tú puedes hacerlo y no quedas atrapado. O sea, después que tú sabes cuál es la naturaleza del mundo, entonces vive alegremente, comiendo, cantando, bailando, porque no te atrapa. O sea, el problema no es los objetos materiales, sino que el objeto material no te posee. La posesión material no es el problema. El problema es que el objeto te posee. Entonces, pues ya, se El acabó. peso que le das a eso por la identidad. La importancia es que le das, tiene una importancia relativa. Mm. Llegan momentos de absorción tan fuerte que tienes que salir de allí, porque si no, tienes que entregarte una vida, si no, no puedes vivir aquí, tendrás que vivir en un monasterio, en una cueva o algo, porque no te interesa en lo más mínimo. Sabes que el alimento es para que esto se mantenga vivo. Entonces, todos los conceptos sobre alimentación, ¿ok? O nutrición, o de menú, o lo que sea, colapsan. A mí, ¿qué me importa que me sirvas en un plato así, con un pintadito aquí, pero no ni siquiera tienen los nutrientes suficientes, pero lo que estoy comiendo no es el concepto. O sea, voy al restaurante por el concepto, todo lo que hago es por el concepto. Entonces, todo eso pierde su importancia. No la familia, ni las relaciones, sino el concepto se colapsa. Entonces, la forma como te aproximas a cualquier cosa es de forma espontánea y libre de conceptos. Y utilizarás el concepto como mecanismo de supervivencia para no terminar en un hospital psiquiátrico o preso. Y para poder hablar el mismo idioma con los que están Para la afuera. policía, ¿me entiendes? Cédula. ¿Qué le vas a decir? No, yo no tengo identidad, yo la perdí hace mucho tiempo. Sí, Aquí no hay nadie. aquí no hay nadie. Si le dices eso al jefe, bueno, no hay nadie, no te paga. Exacto. ¿Mm? Sí. Sí, sí, se pierde el simbolismo. Sí, Y sí. se le es toda experiencia directa. Lo que llaman el sabio se refiere a sí mismo como el cuerpo, pero no se identifica con él. El sentido de separación de esa entidad aparentemente individual llamada ilusión se pierde. Eso es todo. El que entendió esto, lo que sucede tal vez en tu caso, es que la concepción, la conclusión a la que has llegado es tan fuerte, porque es cierto, que puede que no surja la pregunta acerca de práctica o esfuerzo.
Y eso mismo hace que la mente se quede quieta. Si ya yo soy eso, ¿qué tengo que hacer para ser lo que soy? La misma conclusión me lleva a la quietud mental. Yo alguna vez tuve un artículo en donde estaba en un retiro de silencio, haciendo prácticas, no sé, de pronto dije, yo soy un buscador que está buscando cuando es ahora. Cuando es ahora, o sea, cuando es ahora. ¿Qué bobo es eso? Ahora ya. Mm. Y entonces Entonces, vino todo ahora, luego viene una interpretación, la mente toma control, pero a mí me está entonces pasando a mí. puede que la interpretación se sobreponga al conocimiento directo Sí, eso ocurre, por eso desaparece. y se La, queda uno entonces la mente identificado. aparece por las esquinas y se apropia de eso. Eso me pasó a mí, eso lo estoy viendo yo. Se queda uno identificado con la interpretación y es lo que produce el olvido del conocimiento Y directo. con la memoria del evento, de aquella Exacto, cosa. exacto. Yo pasé por el ego iluminado, que es terrible. Es peor que el no iluminado. El no iluminado por lo menos es más amable que el iluminado. Sí, es más humilde, es más Sí, es tranquilo. más estricto, es más agresivo hasta cierto punto, autoritario. Sí, sí, bueno. Ahora mismo hay un movimiento de energía fuerte sucediendo allí, porque así es como funciona. Y produce un impacto no solo en la mente, sino en el cuerpo, y que a nivel celular se transforma, produce un cambio evolutivo, que se quiere, un cambio en el comportamiento del ser humano. Si el ser humano cambia de comportamiento, ya es prácticamente otra especie. Es más, a lo que sacas del ego, te conviertes en ser humano, porque mientras tanto somos simplemente un animal racional, ¿sí? Un mono con menos pelo que camina en dos pies, aparentemente más bonito y elegante, pero sigue teniendo, es esa parte animal, ese aspecto animal que sale de la mente en el ser humano, el que está basado en competencia y su consecuente violencia, que es supervivencia por competencia y violencia. Los monos no son caníbales por naturaleza, Pero puede ser pero, muy cruel. pero asumen el canibalismo como una forma de terrorismo, es decir, para sacar a otras especies de su espacio, ¿ok? Esto es nuestro territorio, ¿ok? Y si te metes aquí no sobrevivimos, si vienes para acá, te vamos a comer. Pero no son caníbales como por naturaleza, sino es una forma de ahuyentar al otro por miedo. Y el ser humano no se comporta de una u otra forma así todavía. Sí, Porque eso convive allí, la sobrevivencia y las posibilidades que existen, pero que mientras está ese miedo a que a lo mío y lo tuyo, el tema de las separaciones, está allí El esta miedo, cuestión prefrontal que todavía no termina de expandirse, porque la parte reptil está allí. todo lo que hagamos hoy en día para vivir en una sociedad perfecta es simplemente tratar con los síntomas, no con la enfermedad. Porque todo lo que se ve allá afuera es el resultado de lo que está aquí adentro, una proyección mental. Solamente si se acaba adentro, se acaba afuera. Así que nada, no hay sistema de creencias que haga absolutamente nada. Todas las creencias tienen que sumergirse en el creyente. Si el creyente se queda sin creencias, colapsa. Si quiere más agua, ahí está la jarra. No sabíamos si eran cafeteros para preparar café, pero lo somos, pero hasta el mediodía. hasta mediodía. Del mediodía para atrás, renunciamos a toda la cosa del café. En la adicción al café, quedamos en otras adicciones.
Y no por sanidad, sino porque no dormimos a continuación. Yo lo tomo porque me gusta y es como es medicina, porque la tensión se me baja. No, me la sube. Eso, más bien. Entonces, sí, por la cantidad de deporte que hice. Entonces, si yo no hago ejercicio o estoy muy activo, entonces tiendo, lo que el corazón tiene, sí, cuando hace tum, 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 entonces te mantiene. Sí, tengo que hacer un poquito más, estoy muy sedentario. No tengo claro cómo es, pero a mí me pasa que empiezo a hacer más ejercicio, tengo que empezar a parar las medicinas de la atención. Sí, la regula. Claro, la verdad, está tan llena de detalles variados, así como este que estamos hablando, ¿sabes? Que son increíblemente diferentes, distintos, y, de alguna manera, si quiere, muy divertida, porque La vida sin algo es una maravilla. bueno, yo no sé con ego, yo estoy hablando sin embargo, cuando lo miro así, obviamente que como he tratado las otras cosas, pero cuando lo miro así, desde eh, de una manera como más contemplativa o más distante, sí, me encuentro divertido, es decir, más que divertido, que no es la palabra, es fascinante la cantidad de cosas distintas, de interacciones, de historias, la cantidad de historias, de eventos, de conocimientos que creemos que tenemos. Mm, En realidad, lo que conocemos es apenas una un cosita ápice. muy chiquita, pero ya sobre eso, tú sabes, tenemos una. Inclusive ese conocimiento, yo, yo, yo coincido con Ramán, es decir, se llama ignorancia aprendida. Claro, información. Información, sí, ¿no? Sí, claro. Y luego te vas dando cuenta que aquí realmente no hay nadie. O sea, es como este Exacto. teléfono, tú puedes poner aquí, escuchar la Filarmónica de Londres, pero aquí adentro no hay nadie. Entonces te vas dando cuenta que no te hace falta el ego como tal para vivir. Puedes perfectamente funcionar sin el ego. Es más, funciona mejor todavía. Es más eficiente, armonioso, altruista, amoroso si se quiere, más amable, más gentil, ¿no? Bueno, porque parece ser que esa es la naturaleza, ¿no?, propia de la vida, aunque yo no lo sé, a lo mejor la No, vida también puede ser muy cruel y no, muy no, no. salvaje. Eso tendremos que ponerlo como nuevo. De ahí donde viene la palabra nueva era, porque se refiere no, el ego en el resto de la naturaleza mantiene un equilibrio, en el hombre ya no, ni como especie ni en el entorno. Para muestra un botón. Entonces, eso trae al hombre a un estado de armonía total y absoluta plena con el entorno y consigo mismo y con su propia especie. No tiene conflicto ni con los que tienen conflictos con él. Es como una conexión natural. O sea, Es que yo diría que es que ya inclusive desde este punto de vista, inclusive no hay conexión, no hay otro. No hay conexión con nadie porque no hay otro. O sea, lo único que tú ves, cualquier cosa que tú veas no es otra cosa que ti mismo. Entonces, ¿cómo te vas a tratar a ti mismo? Eso es lo que quería decir Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eres tú mismo. Lo que pasa es que tú no lo sabes, yo sí. Pero si yo lo hago por creencia, no es lo mismo. Porque por creencia me voy a forzar, entonces cuando venga el conflicto lo voy a reprimir y voy a entonces voy a suplantar una forma de comportamiento por otra, una creencia por otra. Pero eso no funciona. Funciona por un tiempo. Mantiene más o menos una especie de orden. O sea, la religión hizo solamente eso, mantener un orden por cierto tiempo.
pero ya dentro del mismo orden religioso ya hay un desorden. Porque eso que estoy diciendo ahorita se refleja allá adentro. Aunque la represión sexual, por ejemplo, produce el abuso sexual. Que todo lo que se reprima se revela, se fortalece y cuando se despierta, bueno, se convierte en monstruoso. ¿Ok? Y las leyes pues están afuera y no como una naturaleza. Lo que el ser humano quiere hacer por medio de la creencia y la fe sucede de manera espontánea cuando el creyente se va, desaparece. Quiero decir, la idea de ser un creyente. Cualquier idea, la idea de ser lo que yo quiero decir. Yo soy esto y lo otro. Yo soy esto y lo otro. Dice. La idea de ser desaparece. Queda la conciencia de ser y la conciencia de ser permite que se reviere la conciencia absoluta. Y queda conocimiento de sí mismo como conciencia absoluta. Y lo demás viene solo. Solo, no tienes que estar creyendo en nada, ni obedeciendo a nadie, ni es natural, es espontáneo. A mí me pasó, yo pasé por ahí. La mente religiosa, la mente espiritual, está en conflicto todavía con el material, con la mente material. ¿Sí? Los religiosos, eso tiene un nombre, ¿no? Sí, el religioso y el El materialismo. capitalismo. La espiritualidad y la materialidad, el conflicto permanente. Los materialistas con los espiritualistas con los materialistas. Es el mismo ego. Aquí tiene una. Juzgando. Exacto. Ese es el famoso conflicto, el eterno conflicto entre el bien y el mal. Tú no puedes, ok, yo puedo acabar con todos los malos, pero acabo con los cuerpos de los malos. Esas tendencias van a quedar allí en estado latente y potencial y se van a volver a manifestar. Esto, no sé, la gente ve esto, yo no sé a veces, si la gente viera lo profundo de esto, las consecuencias realmente de esto, entonces se aproximaran al tema con un poquito más de, no sé Pasa si que a llamarlo veces seriedad, pero su simpleza a veces sí. ¿cómo se llama? Confunde, es decir, produce como una subestimación de lo que se está, de la profundidad de esa simpleza, pero realmente los eventos parecen ser todos muy sencillos, muy ingenuos, infantiles si se quiere, pero Religioso y secular. No, pero la vida secular también es. la secular es la que no es ¿Ah, religiosa, sí? claro, del siglo, secular tiene que ver del siglo. Sea, de lo transitorio, de lo material, pues, de lo espiritual, de lo eterno y tal. Mira, los dos son conceptos. Sí, información. Mi, mi backup intelectual ahí, ¿no? Ah, Tienen una, Un soporte intelectual. pero no es inteligencia artificial. No, 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 es Pedro que siempre. Nada. Está bien, así voy aprendiendo también un poquito. A veces tengo 2 años, todavía el inglés y el español, Tiene 2 años hablando en español en español, después de 20 años viviendo fuera, y hablando en inglés. en inglés. ¿Sí? Nada, nosotros vamos a tener esa dificultad. nunca pudimos aprender a hablar inglés, así que el español no solo es fluir. Y no siempre. ¿Alguna pregunta? Any questions? ¿No? Lo que sí vas a tener cuando llegues acá, mira, Ay, sí, eso. Y no hay manera de evitarlo.
Bueno, dicen que si el aire acondicionado lo dejas prendido todo el tiempo, seca El ambiente. Mira cómo lo seca. Sí, personalmente, Tú abres esa ventana, 5 minutos y se emparamó todo y el se piso. emparamó todo. Esa computadora, lo que abrimos aquí, la llevamos para el cuarto y todos los equipos eléctricos. pero bueno, esta belleza tiene Claro. su precio, exacto, pero esto es como... Sale caro porque tengo que mandarse la tontería de pintura de campaña. Si nosotros no tenemos visto el mar, estamos un poquito alejados del mar. Sí, aquí sí tienes que, ahí tienes que meter en el presupuesto un monto en particular, por lo menos una vez al mes. En mi carro, por lo menos una vez al mes tienes que hacerle todo, Lavado, y te requiere de eso. Antisalitre y eso. Ah, eso es interesante saber. Exacto. porque está, claro, esta está aquí al lado. Claro. Si estás un poquito más arriba, de repente menos, pero aquí, No, no, es que esto es un comedor de metal. Una pregunta práctica. ¿El agua dónde la compran? Que sea buena. agua, compramos. ¿Conoces un poquito la isla? Ok. Sales de aquí y llegas a la Avenida Bolívar, ¿verdad? Ok. Ahí es donde yo la compro. Hay otros sitios, pero eso es- Este te ha salido bueno. Bueno, está sabroso. sí. Entonces está el cruce, aquí tienes a Farmatodo a la izquierda, que esa es la calle que va hacia Playa del Ángel. Ujú. En vez de meterte en el semáforo a la izquierda, te vas a la derecha. Y agarra la aldonza. Exactamente, la que te lleva por Maneiro, te lleva por Moreno hasta Pampatar. Ajá. Entonces ahí vas subiendo como a los 200 metros, ve mirando a la izquierda, de ahí tienes una el Una centro. esquinita Ahí está, ahí es donde yo compro la. y tiene una marca o algo así, que no identifique, ¿no? No, no, La que venden ahí. es la que venden ahí, sí. Tienes el semáforo, y si te ¿Quién te metes lo recomendó? eh, aquí en el edificio. Y que sabe, bueno. Sí, sí, nunca hemos tenido problemas. Y el sitio está limpiecito, impecable, tú ves los tanques, las máquinas, todo. Porque uno llega y recarga. Y recargan. Sí. Ellos tienen los vacíos también, si lo quieres comprar. Creo que cuesta $7 el vacío y la recarga $1. Cruza la derecha, sí, como a los 150 metros a mano izquierda, lo vas a ver. Yo lo que hago es que no doy la vuelta, no les recomiendo que den la vuelta en el primero, Sí, en el segundo que tiene la calle, que pueden entrar a la calle. Tienen carro, ¿verdad? Sí. bueno, ahorita está claro, pero pues teníamos que traer un carrito para acá y dejarlo allí para cuando vinieran. Y como el edificio tiene estacionamiento y estamos como en un segundo sótano, supongo que hay Sí, más pero, ropa pedazos. sí. O sea, mm, ¿No hay preguntas? ¿Todos claros? Súper libre. No tenemos algo, dígame, Vamos a estar tan... Yo pensé, 2 veces al día. Esta hora fue diseñada prácticamente para la gente de habla rusa y la gente de España, por el cambio de horario, que más o menos tienen el mismo cambio de horario. La de la noche fue más para Centroamérica y Sudamérica, igual, que les diera tiempo de salir a trabajar a las 6, o a las 5, a las 7, 8 estaban. siempre, desde hace cualquier cantidad de años, tiene este ritmo. Sí, por alguna razón siempre ha sido así. Antes descansaba menos, un día a la semana. En India, claro, la excepción era cuando iba a India, porque no te quedaba otra. Entonces era de 10 a 12 de la mañana y o de 4 a 6 o de 5 a 7 de la tarde. Todo lo que- Todo así. Y en India entonces se dividía en los grupos. eh, Bueno, después no, porque con mi pareja habla ruso, cualquiera podía participar. Entonces hacía un grupo de habla inglesa y otro grupo con traducción al ruso.
Y solo es ruso. No, yo La, entiendo, la conociste en la India, no, no, en Rusia. no, no, es una historia un poco extraña porque ella comenzó participando de preguntas y respuestas porque yo tienes el chat de WhatsApp, que es nuevo, pero antes solamente era por correo o por mi cuenta de Facebook. Y ella apareció haciendo preguntas. Y entre líneas, ahí no sé qué fue lo que pasó y eh, La vida. Pero ella estaba allá. ella estaba en Moscú. Sí. Si tú estabas en India, ¿en No, en dónde? ¿O esta aquí? época yo estaba, eso fue un periodo, primero un tiempo en Moscú y después yo me fui a, sí, no, yo estaba en Moscú también, pero no, 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 ¿dónde estaba? Carlos, estaba yo. En Moscú también, pero no, Físicamente se conocieron no, donde allá en no en Ucrania. Mm, Iba a hacer un retiro que lo hacía todos los años en Crimea, en Sebastopol o en Simferópol, que es la zona de veraneo de los ucranianos, los rusos. Ahí tienen todo lo que ellos llaman los spas, que son los llaman sanatorios. Ahí tienen todo. Sí, así se llaman de toda la Sí, vida en Europa. bellísimo, tienen un sitio espectacular. Y casualmente necesitaba un traductor, porque la muchacha con la que estaba trabajando trabajó conmigo años, era como mi hija. Ya no podía, se iba a casar, el novio, Alemania y tal. Y, bueno. Y casualmente, entonces, le dije, mira, si quieres nos conocemos, que yo voy a estar en Ucrania, vienes y nos conocemos. Pero también hay una diferencia de edad muy fuerte, si los padres que van a pensar, si Dios mío, esto es una locura. Pero así fue, ¿Cuántos años tenían? 20. 20 y pico, 25. 25. Entonces vino para Ucrania, yo estaba en Kiev, y de Kiev nos fuimos a Crimea. Y cuando regresamos fue prácticamente a buscar sus cosas en la casa y nos vamos. Porque yo seguía como el tour, pero yo para el tour dije, no, ya tomé un tiempo darme cuenta que si no es como funciona. La- Ese conocimiento espiritual de Occidente no tienen, el 90% no es real, tiene nada que ver con lo que esto realmente significa. No me interesa tener 3.000, 2.000, 5.000, 600, lo que sea en un salón de conferencia y seguidores, aunque haya un poquito que realmente es suficiente. Más simbólicamente, económicamente representaría un poco más de ingresos por las donaciones, la cantidad de gente, pero la plata no puede ser, nunca ha sido la motivación. Dije, no. Entonces, pasé un tiempo en Tailandia, después India, después regresamos a Tailandia y ahora a Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. Apenas. En marzo fueron 2 años. Y por eso que empezaste a hablar en español. No, en español comencé en Tailandia. Antes de venir para acá, se empezó a formar un grupo aquí, a través de una persona de Chile. Se quedaron acá y comenzó. Se armó el grupo de habla hispana y fíjate tú, terminé viviendo en Venezuela. Entonces, sobre todo los salsa, los sudan. Todos. Yo no hacía esto, yo realmente no. Esto es por los muchachos, por la gente, pero realmente no. Y de hecho todo esto lo crearon ellos, ¿A quién le llaman muchachos? todos los participantes.
Si esto es obra de ruso y aparece alguien preguntando en ruso, Nada que viene y traduce. ya. Y ya mucha gente me conoce y saben cómo funciona, entonces, ¿no? Claro,